tardes a todos. Bienvenidos a la 19ª sesión del Club de Lectura Léete China que el Instituto Confucio de Madrid organiza en colaboración con la Biblioteca Eugenio Trías, aquí. Hoy vamos a hablar de la novela de Goethe, El Invisible, en la traducción de Miguel Ángel Petreca, publicado por Adriana Hidalgo en 2016. Y quiero dar la bienvenida al profesor Carles Prado Fons, nuestro ponente de hoy. Carles es catedrático en el Departamento de Artes y Humanidades de la Universitat Oberta de Cataluña, donde trabaja desde el otoño de 2004. También es director del programa de doctorado en Humanidades y Comunicación. Su investigación versa sobre literaturas y culturas chinas y sinófonas desde una perspectiva comparada. Está interesado en la pregunta de cómo se produce el conocimiento sobre otras culturas aparentemente distantes entre sí y cómo las diferentes formas de escritura, o sea ficción, o sea teoría, transmiten la compleja experiencia de estar en el mundo. Como catedrático, por supuesto, imparte clases sobre literatura y cultura china y sinófona, ¿no?, que es básicamente literatura en lengua china, que no es necesariamente se escribe y se desarrolla en China, sino en todo el mundo, ¿no? Aquí en Madrid también, por ejemplo. También imparte cursos sobre estudios de traducción, teoría postcolonial y lengua china. Ha dictado clases en la Universidad Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona, en Los Ángeles, la UCLA, y en Beijing Language and Culture University. También ha sido profesor visitante en numerosas universidades como la Universidad de Cambridge y Oxford, Universidad de Cornell y la Universidad de Westminster. Bueno, somos muy contentos de darle la bienvenida de nuevo, porque una vez ya estuvo aquí presentando su libro Regresar, ¿no?, a China. Hoy va a presentar un escritor, Goethe, con una ponencia de unos 20 minutos y, como siempre, vamos a seguir la pauta. Vamos a abrir después aquí al pleno para vuestras observaciones, preguntas y comentarios que os han surgido después en la lectura de El Invisible de Goethe. Bueno, Carles, muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias, Andreas, por la invitación. Gracias a todos por estar aquí, a todos los que habéis hecho posible pues, este encuentro. Es un placer visitaros de nuevo, regresar a esta biblioteca. Creo que lo he mirado antes, octubre de 2022, hace como un año y medio más o menos. Y bueno, es un placer estar aquí para hablar de un escritor que yo admiro muchísimo y tengo muchas ganas de compartir impresiones con vosotros, ¿no? Mi aproximación a este escritor ha sido muy académica siempre, pues, no soy un especialista en su obra, pero bueno, he leído su obra, he leído estudios sobre su obra, pero me apetece este intercambio con lectores, digamos, que no tengan esta visión más académica para contrastar, ¿no? Y tengo mucha curiosidad para saber qué os ha parecido la novela y lo podéis manifestar con confianza, con total confianza. Como decía Andreas, he planteado como unos 20, quizá 25 minutos de una charla para enmarcar la discusión, sobre todo los inicios de la trayectoria de Goethe como escritor y destacar un par de ideas que me parecen importantes como marco y después ya abrimos el turno de intervenciones, ¿de acuerdo? Goethe es este señor de aquí, es un escritor contemporáneo de bastante prestigio, de mucho prestigio, yo diría, en China hoy en día, es muy reconocido. Nació en el 64, o sea que ahora tiene o va a cumplir unos 60 años. Y así, muy en síntesis, él inició su trayectoria como escritor a los 20 y pico años, en la década de los 80, como escritor de vanguardia, un escritor experimental, un escritor modernista. Y desde entonces su obra, que es, yo creo que una de las cosas que a mí me interesa de
de él es que ha ido evolucionando a lo largo de las décadas, ¿no? Empezó como un escritor muy radicalmente experimental y poco a poco ha ido cambiando su escritura hacia un tipo de novela algo más convencional, pero sin perder una cierta expresividad, digamos. Entonces, como os comentaba, es un escritor, ha recibido premios, elogios de la crítica, de lectores también, no de lectores de literatura, digamos, comercial o muy accesible, es una obra de un cierto grado de sofisticación, pero es, digamos, un peso pesado, ¿no? Creo que es también importante destacar que además de hecho, él no se considera escritor, sino que se considera profesor universitario y escribe un poco, pues, como afición, ¿no? Y leí en una entrevista que escribe durante las vacaciones y durante el tramo inicial de cada semestre, que es cuando tiene menos trabajo, ¿no? Dice. Entonces, creo que esto es importante para también entender que es un escritor con un cierto grado de intelectualidad, ¿no? Es un académico, es alguien que no simplemente se dedica a escribir, sino que pues, piensa, reflexiona sobre el mundo, sobre la literatura, sobre muchas cosas. Y además publica pues, obras más de ensayo, de teoría literaria, por lo tanto su producción novelística o de ficción se combina con una producción más académica. En Occidente es quizás menos conocido que otros escritores que igual os suenan más, o que habéis leído, no sé, Mo Yen, ¿no? El premio Nobel, o Yen Liang Ke, o Yu Hua, que son quizás algo más mediáticos, pero yo creo que poco a poco se le va conociendo. Bueno, prueba de ello es que hoy pues, le estamos dedicando esta sesión aquí, ¿verdad? Entonces, os quería destacar un par o tres de cuestiones de su trayectoria. Para empezar, el contexto en el cual él empezó a escribir. Y yo creo que es importante para que entendamos algunos rasgos de la novela que vamos a comentar. Él empezó a escribir y a publicar a finales de la década de los 80 y él estaba, no sé si estaba estudiando o empezaba a trabajar en la universidad y se convirtió muy rápidamente en un referente de esta literatura nueva de vanguardia en los 80 en China. Este contexto es importante porque es un momento, técnicamente se ha etiquetado como un momento de fiebre cultural en China, y esto es un momento, para que os hagáis un poco la idea, Mao Zedong muere en el 76 y durante finales de la década de los 70 y la década de los 80 es un periodo de una transición muy rápida, ¿no? Y es un momento pues de gran efervescencia cultural, en literatura, en cine, en arte, en filosofía. Los jóvenes pues, empiezan a recitar poesía, ¿no? Es un momento de gran ebullición que, claro, contrasta con los casi 30 años de maoísmo y de un control ideológico mucho más rígido, ¿verdad? Entonces, esto a veces lo comparo, es una comparación un poco frívola y aquí va a quedar grabada, pero lo comparo con imaginaros la movida madrileña, ¿no? Pero como si la movida madrileña fuera algo que trasciende el contexto de Madrid y va por toda España y no solo en unos círculos muy restringidos, sino pues a nivel pues en las universidades, en las editoriales, en los periódicos, ¿no? Que es algo que se mueve por todo el país. Esto tampoco quiere decir que fuera un contexto totalmente pues, favorable y políticamente, pues, digamos, que se permitiera todo esto. Había tensiones, había todavía campañas de control, pero había pues, esta ebullición. Y aquí destaca muy especialmente en literatura el hecho de que se empiezan a traducir de manera muy masiva autores que hacía muchas décadas que en China continental no se habían traducido. Sí en Taiwán, sí en Hong Kong, y muchas de estas traducciones llegaban igualmente de una manera más o menos, no sé si clandestina sería la palabra, pero bueno, no oficial al continente, pero en los 80 las editoriales empiezan a traducir autores como García Márquez, Borges, Kafka, Proust, toda esta Faulkner, ¿no? y filosofía, ¿no? Todo esto forma parte de esta ebullición que os comentaba. Y todo esto, digamos, lo que genera como una especie de euforia o una especie de optimismo con la idea de que esta ebullición y esta discusión sobre literatura, sobre humanismo, puede contribuir a encajar lo que es la reforma económica que ya se estaba llevando a cabo con
digamos una reforma política, ¿no? Que todas estas discusiones, estas influencias podían casar, ¿no? Estas dos líneas, una iba muy adelantada y la otra estaba todavía en ciernes, y entonces la cultura podía contribuir a pues, hacer que felizmente, ¿no? Las dos pues, bueno, fueran combinadas. Entonces, para ilustrar todo esto, igual lo veis un poco chiquito, pero yo os voy contando. He utilizado una comparación que a veces utilizo en clase para que los estudiantes entiendan el contraste que representaba para pues, jóvenes como Köfey en aquel momento, o jóvenes y no tan jóvenes, para la sociedad en general, pasar de los años de influencia maoísta a este nuevo contexto de los años 80. Entonces, tenéis a vuestra izquierda esto es la primera estrofa de una especie de himno oficioso que se llama El Este es rojo. Esto nunca fue un himno oficial de China, pero en un momento en el que el autor del himno oficial fue acusado por derechista o algo así, en una de estas trifulcas, en los años 60, creo, se utilizó esta canción para como una especie de himno en los actos oficiales, pues en el colegio, cada día por la mañana, en los campus de las universidades, y era una canción que empezaba, bueno, pues aquí lo tenéis, el este es rojo, el sol está saliendo, de China emerge un Mao Zedong que busca la felicidad del pueblo, viva, bueno, esto es algo como viva o hurra o tralalarará o algo así, ¿no? Es el gran salvador del pueblo. Esta era la primera estrofa. La melodía de esto es muy curioso, era una melodía era una música de pastores, creo, como popular, ¿no? Como si aquí pensáis en una canción de estas populares folclóricas, y le añadieron esta letra política. Aquí lo que quiero que veáis es que el significado de esto es muy evidente, ¿no? Bueno, pues queda clarísimo lo que quiere decir, cómo se debe interpretar, quién es el salvador del pueblo, ¿no? Entonces, un poco para entender el contexto literario, cultural, social, ¿no? Incluso de los años 60 y 70, que es en el contexto en el que se educa la generación del autor que habéis leído, pues esto se puede extrapolar, ¿no? a muchas otras obras, ¿no? En las cuales, esto es un ejemplo extremo, ¿no? Pero obras literarias, novelas, poemas, obras de teatro, óperas, películas, donde pues, queda muy claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos, ¿no? Cuáles son las ideas que están bien y las que están mal. No hay duda, no hay resquicio para la interpretación, está todo clarísimo, ¿de acuerdo? Y son obras muy cargadas ideológicamente. Esto, insisto, esto es un ejemplo hiperbólico, pero para que veáis pues, uno de los polos. Justo al lado tenéis un poema de la década de los 80 de un poeta, Ku Cheng, es un poeta en los 80 era muy joven, con una vida bastante singular y atormentada, y de hecho se suicidó creo que en la década, en los 90, no sé, 90 y pico. Y claro, el poema, lo leo por si no lo veis, pues está muy pequeño, dice, el poema se titula Lejos y cerca. Y dice, perdón, he olvidado aclarar que esto es una traducción literal, que sin pretensiones poéticas, es solo palabra por palabra casi, pero para que os hagáis una idea. Dice, lejos y cerca, dice, tú un rato me miras, un rato miras las nubes. Siento que cuando me miras estás lejos y cuando miras las nubes estás cerca. Claro, esto si lo comparas con lo que hemos leído antes es totalmente, bueno, aquí ¿no? ¿A qué se refiere el poeta aquí, ¿no? El significado es muy abierto, puede ser confuso, ¿no? De hecho, los críticos de la época, la generación, digamos, más consolidada de críticos literarios, en los años 80 no les gustaba tanta apertura, ¿no? O tanta ambigüedad, y etiquetaron a esta poesía como casi como un insulto, como una poesía nebulosa o como oscura, ¿no? Como un insulto, ¿no? Como esto, no sé, ¿esto qué quiere decir, ¿no? Pero los jóvenes, especialmente la generación de Köfey en aquel momento, de 20 y pico años, ¿no? Los adolescentes, esto lo encontraron fascinante.
Es decir, que hubiera, ¿no?, obras que les ponían, ¿no?, que estaban a su servicio para abrir la imaginación, que les sugerían, ¿no?, pero que no les determinaban un significado en concreto. Esto lo encontraban, bueno, la crème de la crème, ¿no? Y había como recitales de poesía en los campus universitarios, se convirtieron estos poetas casi en estrellas mediáticas dentro de ¿no?, dentro de estos círculos, ¿no? Entonces, digamos, esto, insisto, son como dos extremos, pero creo que sirven para que veáis un poco qué significaba esta nueva apertura, ¿no?, y esta renovación y esta efervescencia cultural, y cómo influyó en autores como Quefey, que en sus obras literarias buscan este tipo de pues, ambigüedad o inconclusión o experimentación, ¿no?, o hacer jugar al lector para que el lector imagine cosas que no están diciendo directamente, como sí que hacían, ¿no?, las obras en las cuales ellos habían crecido como jóvenes, ¿no? Quefey inicia su trayectoria publicando relatos de este tipo, pero después lo que creo que es interesante es que él evoluciona como escritor, pero lleva en la mochila o unos ciertos como, ¿no?, elementos, o hay un pozo de esta trayectoria inicial en sus novelas posteriores, aunque sean más convencionales. Esta trayectoria no la voy a repasar extensamente, y también aquí igual está muy pequeño, pero os voy a ir contando. Hay una primera etapa de relatos cortos de vanguardia donde pone en juego toda esta serie de nuevos lenguajes y interés por la experimentación, y una gran influencia de Borges. Para Quefey, el descubrimiento de la obra de Jorge Luis Borges es como yo creo que lo que le mueve de verdad a ser un escritor, ¿no? Son obras, estas primeras obras las publica a finales de los 80, son obras bastante densas, son obras, no son de lectura fácil, a veces requieren relatos cortos que requieren que los leas 2 o 3 veces para realmente entender, no lo que quieres decir, pero bueno, un poco cuáles son las coordenadas, ¿no?, con las que quiere jugar. Después empieza, a partir de los 90, a escribir obras un poco más largas, ya novelas más, digamos, de una extensión más convencional. Y algo también muy interesante es que va añadiendo referencias a la cultura clásica china, y la mezcla con esta experimentación formal más, digamos, occidental o de Borges, ¿no?, las mezcla con referencias a poemas de la dinastía Tang o a otros elementos tradicionales chinos. Un periodo importante es este periodo entre 2004 y 2011, cuando publica lo que se llama la trilogía de Jiangnan. Son 3 novelas que han recibido muchos elogios, muchos premios en China, donde ahí da el salto ya a una novela más histórica. En estas 3 novelas se repasan prácticamente 100 años de historia china, pero sin perder algunos elementos estilísticos de estos inicios que os comentaba. Y entonces, en 2012, publica El Invisible, que es la novela que hoy nos ocupa. Entonces, creo que es una novela, para mí yo creo que es una novela ideal para empezar a leer a este autor, porque combina estos 2 elementos de su trayectoria previa. Por un lado, la novela, y esto no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que te envuelve en una especie de, bueno, como una atmósfera de misterio o enigma. No sabes exactamente qué pasa con claridad, ¿no? Hay muchos interrogantes sobre gran parte de la trama que, bueno, pues te mantienen en vilo, ¿no? Y quieres saber qué pasa y te invitan a especular, ¿no? Y como lector formas parte del proyecto. Y luego también la acción pues fluctúa entre el presente y el pasado, ¿no? Las memorias de su relación con su amigo, ¿no? Y se mueve ahí en unos límites a veces un poco difusos. Estos son características muy típicas, más, digamos, suavizadas o más atenuadas, pero muy típicas, ¿no? Como estas ambigüedades, este vaivén entre el presente y pasado, muy típicas de su primera etapa vanguardista. Pero por otra parte, en la novela, aparte de esta especie de divertimento, de este proyecto, digamos, formal, ¿no? Formalista o de esta cuestión más estilística, la novela no deja de proyectar una serie una crítica de fondo
al desarrollo de la sociedad actual, en China y en todo el mundo, ¿no? Bueno, pues, por los vínculos familiares, ¿no? La amistad, la confianza, todas estas cosas. Entonces, esta preocupación es más propia del Kefei más maduro, ¿no? Que está más preocupado pues, por reflexionar sobre pues, el estado de China, el estado del mundo, dar esta visión crítica. Entonces, combinas estas, ¿no? La novela es como una síntesis que yo creo que es una novela pues, interesante por esto. Además, creo que es bastante, esto me lo diréis vosotros, es bastante accesible para el lector. No hay, a diferencia de sus otras obras que son bastante densas en referencias culturales, referencias o sea, a un poeta un poco, no sé, críptico, ¿no? Tienes que estar ahí un poco pendiente o que el traductor o algún editor te ponga notas al pie para que te indique, ¿no? Aquí pues es bastante sencilla de leer y entonces a mí me pareció una muy buena decisión de las editoriales pues, traducir esta obra pues, se ha traducido al francés, al inglés y al español también. Yo creo que es, como decía, es un gran acierto editorial. Sobre su trayectoria solo quería destacar un apunte final y es el hecho de que, como decía, también ha publicado muchas obras de ensayo, de crítica literaria y recientemente una cosa que no he estudiado a fondo y quiero aprender más sobre ello en un futuro, es un autor que ha dado bastante un giro hacia la literatura clásica. Y entonces ahora, por ejemplo, hace unos años publicó un ensayo bastante interesante por las reseñas que yo he leído sobre el Jinping Mei, por ejemplo, sobre otras obras de literatura tradicional. Y esto me recuerda pues, a actitudes de otros escritores que en momentos de más digamos, tensión ideológica o más control ideológico, han hecho un giro hacia la literatura tradicional para pues, mantener una cierta autonomía o independencia intelectual y no estar pues, tan abiertos a la crítica política. Insisto, esto no sé si es una sobreinterpretación mía, pero bueno, es un caso que yo creo bastante interesante de un autor que ha ido siguiendo, ¿no? Toda esta trayectoria desde un inicio vanguardista, novelas más convencionales y ahora después un giro hacia la literatura o un interés clásico por la China tradicional. Ya para ir terminando, sobre El Invisible, bueno, es una obra publicada originalmente en 2012. La habéis leído en la traducción de Miguel Ángel Petreca, que creo, me dijiste, Andreas, que creo que estará aquí, puede ser en junio, que venía sí. con ahí, o sea que si lo tenéis por aquí, le podéis comentar lo que os ha parecido de la novela. Creo que es el mejor homenaje que podíamos hacer a Kefei es leerlo en traducción de un argentino por la influencia de Borges, ¿no? Entonces, bueno, la trama, un poco para no empezar así el debate así en frío, digamos, recordad, ¿no? Que es la historia de el protagonista que se llama Tsui. Los nombres en chino a veces la transcripción, el sistema de transcripción es algo engañoso, entonces igual habéis leído Kui, C-U-I, pero la pronunciación en chino es Tsui, pero como lo más fácil es que leemos el protagonista, ¿de acuerdo? El protagonista, la madre del protagonista, su hermana, su cuñado, ¿no? Y nos olvidemos de los nombres en chino. El protagonista, él es un técnico que monta aparatos de alta fidelidad para clientes o académicos o ricos, ¿no? En el Pekín contemporáneo, y entonces él está en un momento vital algo delicado, porque supongo que os habéis percatado, ha roto los vínculos con todo, ¿no? Con su mujer, o sea, divorciado, con su madre, bueno, luego su madre muere, con su hermana y su cuñado, que lo quieren echar del piso, con su amigo de la infancia. Y entonces él vive pues un poco como alienado de todo esto, ¿no? Y un poco con su oficio como refugio, ¿no? Y la música como refugio. Y entonces en este momento pues recibe el encargo de un cliente misterioso, ¿no? Digamos, esto sería la trama así el resumen. Y aquí lo que busqué era una foto de uno de los protagonistas también de la novela, que son los altavoces, ¿no? Estos son los altavoces
el mejor equipo de música, ¿no? El mejor equipo de audio del mundo es esto. O sea, saqué esta foto de internet de uno de estos foros en los que el protagonista podría estar escribiendo, y fijaos, pues esto mide, me parece, como 1,5 metros de alto, ¿no? Por eso cuando llegan a una escena donde tienen que descargar los altavoces, necesitan a varias personas, porque no son estos altavoces así que, ¿no? De pacotilla, que diría él, ¿no? Que utilizamos hoy todos para escuchar música, ¿no? Entonces, ya para ir terminando, un par de reflexiones finales, que me gustaría destacar un par de aspectos. Uno, más formal, sobre la extensión. Esto es una novela corta, bastante corta, y yo diría que está casi al límite de lo que en chino sería zhongpian xiaoshuo, que es como es un formato que no es ni un cuento ni una novela. Está en francés, por ejemplo, tiene bastante tradición, y aquí no estoy tan seguro, pero yo qué sé, por ejemplo, en la revista New Yorker, por ejemplo, se publican cuentos de esta extensión, ¿no? Son relatos que van un poco más allá de la ocurrencia o ¿no? de la anécdota concreta, pero no son una novela larga, bien desplegada. Entonces esto es un género que puede gustar más o menos, ¿no? A veces yo esto con estudiantes lo he comentado, pero hay que entenderlo como un género, un formato bastante determinado que por el propio formato condiciona el hecho de que haya pues muchas elipsis, ¿no? No es un formato fácil, yo creo, para un escritor, ¿no? Es como si a alguien le gusta el atletismo, son las carreras de 400 metros, 800 metros, son a veces las más difíciles porque no es un sprint, pero tampoco es una carrera de fondo, ¿no? Y aquí tienen que dosificar muy bien técnicamente, digamos. No es sencillo, yo creo, escribir piezas de esta longitud, y este era un formato bastante habitual en la década de los 80 y posteriores. Y entonces hay algunos escritores chinos que yo creo que se desenvuelven bien en este formato. A veces, quizás, no sé si os ha pasado, habéis leído obras de alguna novela de algún escritor chino que os ha parecido un poco larga, ¿no? Como un poco, bueno, aquí quizá esto podría, ¿no? Un poco, no sé, ¿no? Innecesariamente larga, y a veces es porque intentan como, digamos, tender a un género más convencional en Occidente, cuando su fortaleza está en este formato más corto. Para daros un ejemplo, Sorgo Rojo, de Mo Yan, es una novela que tiene 3 partes. La primera de ellas fue, de hecho, una novela de esta extensión media, ¿no? Que Mo Yan publicó primero, y después, cuando ya la hubo publicado, le dio continuidad con 2 partes más para convertirlo en una novela larga. Todo esto es para decir que es una novela que igual a alguien se le ha quedado como un poco corta, pero esto forma parte del formato, digamos, del formato. Luego la segunda cuestión, ya para ir cerrando, es, bueno, ya que estamos en una sesión de léete China, ¿no? Pues ¿dónde está China en todo esto, ¿no? Entonces, esto, como le comentaba a Ana en una entrevista asociada a la sesión de hoy, pues yo creo que no es una novela realista, ¿no? Y entonces a veces hay lectores que intentan leer este tipo de obras con el objetivo, con el ansia a veces de encontrar mucha información, ¿no? Sobre China hoy, ¿no? Y aquí a veces estos lectores pues a veces terminan un poco frustrados, por decirlo así en fino, porque claro, sí ven que hay muchas cosas en el trasfondo, ¿no? Las relaciones sociales, el cambio en la ciudad, que las podemos ir comentando, pero entonces la gente dice, no, con todo ese material ahí, pues ¿cómo no lo desarrollaba más, ¿no? Pero claro, esto está un poco fuera del proyecto de un escritor como Ke Fei, que es mucho más pues estilista, ¿no? que tiene otro tipo de ambición, ¿no? Y entonces esto pues no va con él, ¿no? O él quiere integrar estas referencias históricas, sociales, a algo pues más formal, más literario. Y entonces a veces esto nos pasa desde Occidente, que cuando leemos obras de este tipo les exigimos, ¿no? que nos digan cosas de China, ¿no? Pero a veces pues, la novela no va de esto, ¿no? Y esto en la entrevista, por ejemplo, decía que es como si, yo qué sé, un autor como Enrique Vilamatas o Javier Marías, ¿no? Que cogiéramos una novela de Javier Marías y digamos, bueno, aquí, a ver, yo voy a ver pues, cómo es la España contemporánea a partir de esta novela de Javier Marías. Entonces, claro, pues a ver, no siempre es fácil, ¿no? Cuando tienes ahí páginas y páginas sobre reflexiones, divagaciones sobre, yo qué sé, ¿no?
pero no sale nada de esta historia, ¿no? Algunos reflejos, pero muy puntual. Entonces, este yo creo que es el caso de esta novela, pero esto no quiere decir que yo creo que no tenga interés por muchos otros hilos o muchas otras cosas que plantea, y esto es lo que, bueno, espero que ahora, digamos, comentemos y con total confianza pues podéis compartir vuestras impresiones. Yo tengo anotadas aquí algunas cosas que creo que merece la pena que salgan, pero prefiero que seáis vosotros los que vayáis guiando la conversación. ¿De acuerdo? Pues abrimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Carles, por esa introducción. Vamos a abrir ahora para la rueda de intervención. Como ya la última vez hemos usado los micrófonos para que ya como lo vamos grabando y Ana va pasando por ahí, entonces así que vamos turnando y se puede grabar bien. Así que... Bueno, primero agradecerte todo el contexto que nos has dado del autor. A mí me ha faltado preguntarte dónde vive actualmente. ¿Vive en China o vive fuera de China? Vive en Pekín. Sí, vive en Pekín. Vivió como 20 años o así en Shanghái. Él es de una región cerca de Shanghái. Vivió en Shanghái como 20 años y ahora lleva también como 20 o así viviendo en Pekín. Es profesor en una universidad de Pekín. Perfecto. Otra cosa es que a lo mejor tenemos que quitar algún día el cartel de Casa de Fieras cuando tenemos detrás a dos personas tan ilustres, porque puesto en el vídeo va a sonar fatal. Me miraré el vídeo y me lo tomaré como un elogio. Bueno, volviendo al libro, yo tengo que decir que me ha gustado muchísimo. A mí me ha parecido un libro excelente desde el principio, aunque al principio me ha parecido como un poco tramposo, en el sentido que yo pensé que era una colección de cuentos, porque el primer capítulo, el primer relato, se puede leer por sí mismo y resulta absolutamente completo. Y cuando empecé a leer el segundo, dije, anda, pero si esto tiene una conexión. Y eso me pareció una sorpresa muy grata y muy motivador. Como decías tú, también tiene una trama que va haciendo que te interese la lectura y un cierto misterio, porque te enteras que se llama Choi cuando vas por la página 170 y tantos. O sea, él no habla en primera persona y a mí ese formato de expresión permite conocerle bastante bien. O sea, creo que facilita mucho el que exprese mucho de lo que tiene dentro, lo cual yo creo que le hace muy estimulante como personaje. Yo veo más referencias chinas de las que tú decías, porque me parece que fluye pues desde el concepto de la familia con una madre que claramente tiene un favoritismo por él como hombre, que yo creo, en mi poco conocimiento de China, creo que eso es normal, ¿no? Que el aprecio por el varón sea mayor que el aprecio por la hija. Luego también percibo el que hay una cierta sensación de que hay un destino en esta historia de que ya encontrarás a la mujer a la que tienes que encontrar, no pasa nada. Incluso esa forma de la madre de no ponerse a la boda, sino decírselo pero dejarle hacer, me parece que también tiene un punto de tolerancia que yo percibo más oriental que occidental, y me ha parecido que es más sutil el tema de las referencias orientales. En cambio, occidentales me ha parecido... En cambio, las referencias occidentales me han parecido estratosféricas. O sea, yo no sé si esto es una evidencia de que quiere hacer notar que tiene una cultura fuera de serie, pero me ha parecido sorprendente. En la parte musical, vamos, es que hay referencias hasta un compositor catalán que me ha sorprendido por fuera de lo que yo entendía que estaba en el ámbito de la lógica. Y dicho todo esto, voy a seguir dejando hablar y volveré luego a hablar, pero a mí me ha parecido un libro de 10. Y creo que, como decías tú, es un formato difícil porque hay que saber
destilar mucho, saber qué tramas dejas y qué tramas sigues, y me parece que lo hace con muchísimo dominio de la escritura. A mí me encanta. ¿Cómo te estés al lado? Sí. Bueno, a mí me ha pasado un poco como a ti. Yo el libro lo he disfrutado muchísimo, pero sobre todo voy a decir una cosa que quizás tú no has dicho. Yo me he reído, ¿cómo hacía tiempo que no me reía? Es que el libro, o sea, yo veo que toda la literatura china está como... En todos los libros encuentras ironía. Y aquí, bueno, pues me pongo así, pero es que no se oye, creo, ¿no? La voz, o sea, tú tienes que hablar un poco más alto si puedes. O sea, hablar... O sea, no es, el micro es para que quede grabado, pero no para que salga No, es que entendía. como este. Entonces tenéis que... hablar un poco más alto. Quería hablar flojito porque temía que si no se... Vale. Bueno, bien, a lo que voy. Que independientemente de la ironía, yo creo que el libro tiene, desde mi punto de vista, una crítica soterrada a la situación china actual que yo creo que es muy seria, ¿eh? O sea, porque vamos a ver, aquí este personaje termina, yo no sé si conformándose, yo no sé si decir la palabra conformándose, pero lo cierto es que cuando le empiezan a ir las cosas bien es cuando se conforma, ¿vale? Y sobre todo cuando no pregunta demasiado qué ha ocurrido ahí. Porque, de hecho, él ha entrado en contacto con un ciudadano que yo pienso que es como los de la yakuza japonesa, ¿vale? O sea, estamos aquí, bueno, pues un gángster, un malote de China y tal y cual, muy poderoso. Pero, ojo, el libro, yo creo que con una mala idea enorme, nos dice, cuidado, que por encima de esos malos hay unos malos, no ya mucho más malos, sino mucho más poderosos, ¿no? Y entonces yo creo que lo que termina diciendo es, oye, pues relájate y goza un poco, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo cuando le pillé o cuando creí pillarle el sentido al libro, pues empecé a reírme cada vez más, porque digo, bueno, esto es acojonante. El libro tiene mucho de friquismo, que ahí yo lo he relacionado mucho con los coreanos y los japoneses, que tienen ese aspecto o ese ámbito friki tan especial que tienen ellos, ¿no? Y luego otra cosa que yo no sé si os ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, y es la traducción. Vamos a ver, la traducción yo la he visto muy llena de argentinismos, pero no como los que puede utilizar. Yo he apuntado aquí dos, que son recientes. Por ejemplo, Samantha Schweblin, ¿no? O la tía esta buenísima de las malas, Sosa Villada. Estas dos escritoras, que son argentinas actuales, utilizan argentinismos. Oye, pues como, ¿qué digo yo? Yo qué sé. Como Juan Rulfo mete un montón de mexicanismos en Pedro Páramo. Pero es que yo veo que en este libro, seguramente porque el traductor así lo ha querido, hay incluso muchas construcciones gramaticales que a mí me descolocaban. Y entonces he pensado, y te lo quería preguntar, ¿tú crees que el traductor ha querido de alguna manera subrayar el que se trata de Argentina, quizás por el tema de Borges, pero Borges no utiliza tanto argentinismo, o sea, con lo cual no lo entiendo, ¿no? No sé, y yo creo que... ¿Seguimos? Quizás puedes responder. Sí, respondo bueno, intervengo. Sí. Tampoco, no sé, insisto, no soy especialista en esta obra y soy un lector más. He pensado un poco más en ello, pero tampoco no tengo un conocimiento muy profundo, ¿eh? Pero bueno, o sea, digamos, intervengo yo y después seguimos abriendo.
Empiezo por la segunda intervención, y después voy a la primera. Sobre la traducción y los argentinismos, eso se lo tenéis que preguntar a Miguel Ángel Petreca cuando venga aquí en junio, porque lo desconozco. Yo he leído el original, no todo, algunos fragmentos, busqué algunos fragmentos para tener un poco una idea de pues, cómo, un poco cómo sonaba, ¿no? Y aunque mi dominio del chino tampoco es estratosférico, pero a mí me pareció que el original tiene un tono como algo como lacónico, digamos, ¿no? O un poco como una tendencia que es un poco, va con el personaje, ¿no? Este personaje un poco, este hombre un poco gris, ¿no? No sé, a mí por ejemplo hay una escritora, ahora esto no tiene nada que ver con China, pero hay una escritora que se llama Jhumpa Lahiri, es una escritora que escribe en inglés, que es buenísima, y escribe sobre todo sobre su país, bueno, su familia proviene de India, pero ella ya es nacida, no sé si nacida, pero creció en Estados Unidos, y escribe sobre pues, lo que llaman literatura asiático-americana, ¿no? Y tiene en muchos aspectos me ha recordado un tono de esta escritora, que es un tono como un poco lacónico, como un poco triste, pero no demasiado. Bueno, yo el original lo vería así, y si yo tuviera que enfrentarme como traductora a esta obra, intentaría transmitir este tono, ¿no? Un poco, no seco, porque tampoco es seco, pero como sin demasiadas alegrías, digamos, ¿no? Y aquí no sé, digamos, Miguel Ángel, cómo se planteó la traducción. Tampoco sé, a nivel editorial, esto es una editorial argentina que tiene representación en España, pero que yo creo que está, imagino, fundamentalmente, digamos, orientada para publicar en Argentina. Entonces, sí me consta que a veces las editoriales, pues, bueno, manejan, ¿no? Estos registros para que las obras sean más polivalentes, digamos. Y aquí yo creo que lo mejor sería que él lo comentara. Sobre lo que también has mencionado sobre que el protagonista termina como conformándose, ¿no? A mí una de las cosas que me ha gustado más de la novela es esta especie como de vida superficial, ¿no? Él en algún momento incluso creo que lo dice así, ¿no? Ante un mundo tan hostil y tan, ¿no? agresivo y tan, pues él se mantiene en una vida pues superficial, y esto es como una actitud que además yo creo que está muy bien expresado también por el oficio que él tiene, ¿no? Y la música, ¿no? Y todo este ámbito, esto como crea como una especie de mundo fluctuante, ¿no? En el cual él, pues bueno, quizá podemos pensar que se conforma, ¿no? Es verdad que no se conforma hasta que no le van bien las cosas, eso es cierto, ¿no? Pero antes de eso tampoco era una persona con grandes ambiciones, me parece a mí, ¿no? Entonces es alguien que, un poco para digamos, transitar hacia la primera pregunta, a lo mejor podríamos pensar en una actitud un poco taoísta, ¿no? Yo soy, iba a decir súper contrario, no, soy bastante escéptico sobre estas, digamos, imponer estas caracterizaciones, porque a veces las veo un poco, no forzadas, pero que, bueno, siempre es posible interpretar, ¿no? Pues esto pues como taoísta o como confuciano, pero también, no sé, podemos decir que nosotros aquí en Europa pues somos muy dialogantes porque, bueno, pues desde la época de los diálogos de Sócrates y Platón, ¿no? Quiero decir que, no sé, ¿no? Pero bueno, sea cierto o no, ¿no? Pero hay una actitud un poco taoísta en el sentido de que es un personaje que, bueno, pues se deja flotar, ¿no? Un poco al que tomar las cosas tal como le vengan y no pensar demasiado, ¿no? Y refugiarse en unas comunidades de confianza, etcétera, ¿no? Sobre el confucianismo, es esto, claro, yo no lo he interpretado así, pero bueno, igual sí, no sé, igual hay ese pozo, por ejemplo, en la relación de la madre con el hijo y no con la hija, ¿no? Lo del destino, el azar, podría ser esta parte así como más confuciana, pero bueno, no sé, ¿no? Sí que lo que comentabas de que el formato es difícil, ¿no? Y yo creo que como lector tienes que querer jugar, ¿no? O ¿no? Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Tienes que estar dispuesto a ser un poco cómplice, ¿no? del proyecto y, bueno, pues ver un poco, esto no sé qué es, pero a ver qué pasa, ¿no? Y estar un poco a la expectativa y dejarte llevar también, ¿no? Un poco como el protagonista, ¿no?
Estas serían como dos pero bueno, súper agradecido por las impresiones y Pero hay tramas, por ejemplo, que se quedan sin... Claro, hay tramas que no sabemos qué pasa. La razón por la que su amigo ha dejado de estar amigo, que tiene que ver con la hermana, y tú puedes suponer cualquier cuestión, no ni la deja entrever. Mira, yo me había hecho una lista aquí para comentarla. Tenemos el misterio, misterios que rodean la vida Totalmente. del amigo. ¿Vale? La muerte de la familia. La muerte de la familia en el terremoto aquel. Exacto, la familia del amigo no se sabe. De pequeño ha pasado algo entre el amigo y la hermana, pero no se sabe qué es, ¿no? Luego está todo el misterio, por supuesto, que rodea la figura de este cliente misterioso, que no sabemos si es un mafioso, bueno, pues no sabemos, imaginamos, pero no sabemos al final si está muerto o no está muerto, ¿no? Claro. Si se ha suicidado o no. Luego hay estos fragmentos así un poco surrealistas o humorísticos. Esto lo descubre el protagonista cuando está en el lavabo, ¿no? Por ejemplo, en el aseo. ¿Cómo era? Un vegetariano egresado de Tubinga, o algo así. O sea, es que se cachondea de todos los intelectuales también, ¿eh? Entonces, toda la figura esta del cliente, bueno, saca el revólver, ¿no? en el restaurante, la mujer o esta chica misteriosa tiene todas estas cicatrices en la cara, pero no sabemos tampoco de qué. No sabemos de qué, no sabemos ni su nombre, ¿no? No sabemos, aquí hay un momento... Pero dice cosas preciosas, porque cuando dice no tengo nombre, pero ponme el que quieras. Es muy bonito. Igual que le dice, ¿cómo eras tú? Y dice, lo sabrás cuando mi hija crezca. Esas son formas, yo creo que a mí me parecen muy orientales, pero no lo sé, me parecen que son de una sensibilidad... Igual sí, no sé. Muy oriental. Igual sí, pero el caso es que son muy bonitas. Son ¿no? muy bonitas, son muy poéticas. Y muy poéticas, y luego, y toda esta parte de los misterios, ¿no? Bueno, pues quedan abiertos, sin cerrar, ¿no? Y esto es lo que bueno, pues forma parte del juego, ¿no? Y entonces a veces, esto no sé si os pasa, en literatura a veces es más, o en arte, ¿no? A veces es más potente lo que te tienes que imaginar, o sea, ¿no? Lo que es sugerente que no la descripción tal cual, ¿no? Porque aquí nos podemos imaginar, seguro que os habéis imaginado, pues este tío es un mafioso que vete a saber qué, no sé qué, ¿no? Y entonces ya entonces ahí pasas a formar parte de la narración también, ¿no? Sí. Espera, un segundo, que te van a pasar el... Lo primero que me llamó la atención fue el título, porque yo no veía el invisible, yo veía la invisible, o quizá invisible sin artículo, porque ahí la que es más invisible es la mujer, la desfigurada, la segunda Yufen. Y para mí eso es el núcleo del libro, o sea que el 80% inicial del libro es ambientación que podía ser en Buenos Aires, cada vez con tantos argentinismos, dices, pues este hombre se dedica a montar aparatos de estos en una ciudad grande cualquiera del mundo, y resulta que Pekín se está convirtiendo en eso, hasta que empieza, o sea, la madre y sobre todo la historia de la segunda Yufen, me parece, eso sí que me parece chino de verdad, o por lo menos en mí, que no tengo tampoco una formación grande en el asunto, pues no sé, lo de las torturas chinas, lo de los grandes misterios, no sé, esa mafia tan extraña. Eso me parece lo más chino del libro. Y desde luego, como personajes y tal, los tres hombres me parecen medianamente visibles. Y la mujer me parece tremendamente invisible. Para empezar, no tener nombre. Y que acepta el nombre del marido, acepta la familia del marido, bueno, le consigue el dinero de la deuda, o sea, está haciendo ahí milagros. O sea, que la supuesta mujer en cuarta división en la sociedad china, aquí es una mujer que se está enterando de todo, que es capaz de conseguir el dinero, que es capaz de, bueno, que ella pudiera haber matado al mafioso, o sea, ella desde luego de puro rehén maltratado pasa a ser la dueña del asunto. Y eso se consigue en muy poquitas páginas, o sea, es como el 10% del final. En el título original chino hay una expresión
el abrigo invisible, porque hay una referencia a ropa en el título, que no sé por qué lo quita. Sí, sobre el título, esto igual sí, esto, cuando os he dado un poco el contexto, no lo he comentado. Esto sí que busqué alguna entrevista o algo donde bueno, pudiera entender un poco el cambio o la opción del título en castellano. El título en original literalmente es como la capa de invisibilidad o el manto que te convierte en invisible o algo así, ¿vale? Esto, en una entrevista a Duffy, le preguntaban por esto, ¿no? Esto exactamente, ¿no? ¿A qué te refieres? Porque también es como un título así como un poco sugerente, ¿no? Y esta interpretación es súper interesante y tiene mucho sentido. Él no iba en esta línea, lo cual no quiere decir que esta interpretación no sea buena y válida, ¿eh? Él decía que por esta capa de invisibilidad o este segmento invisible, se refería a toda esta población, ¿no? Todas estas personas que no son intelectuales, que no son nuevos ricos, que es como la gente normal y corriente, que lleva una vida sin demasiadas expectativas, sin demasiadas ambiciones, ¿no? Y que intenta encontrar sentido a su existencia a partir de los pequeños, pues eso, ¿no? De buscar refugio pues en este caso en la música y en la propia artesanía de ser técnico, pero otro puede tener otro hobby, otra, ¿no? Y que se refería un poco a esta invisibilidad a nivel, digamos, social o en este sentido. Lo que pasa es que después las editoriales con los títulos son un poco particulares, ¿no? Y esto pasa muy a menudo, que a veces al traducir una obra a otra lengua, la editorial cree que una traducción literal del título pues va como a, pues no sé, pues que no es suficientemente atractiva a nivel de marketing y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, si os fijáis, sí que en inglés mantuvieron una cierta referencia porque The Invisibility Cloak es como una capa, ¿no? Y después en francés, Under the Shin, esto yo creo que es simplemente en referencia a lo de las ondas de la música, ¿no? Y aquí el invisible también creo que encontré alguna referencia en alguna entrevista o que Fey, me parece, cuando estuvo en Argentina o algo así, que decía que entre traductor y editora habían decidido que pues, lo de la capa de invisibilidad no, bueno, que si era el invisible era como más atractivo el título, ¿no? Pero esto pasa a menudo y, bueno, el caso más conocido es en literatura japonesa, el libro este de Murakami, de Haruki Murakami, que es Norwegian Wood, que está en referencia a la canción de los Beatles, que aquí se tradujo como Tokyo Blues, porque los editores creían que, bueno, pues tendría como más gancho, ¿no? Digamos. Entonces sí que el título es un poco, pues, igual equívoco o un poco así, ¿no? Y luego también comentabas lo de... Sí, lo de que Pekín podría ser Buenos Aires o cualquier sitio, estoy de acuerdo con ello, ¿no? Es una ciudad grande con estas, ¿no? Estas clases sociales y estas... y después, lo que te comentaba también, que creo que es muy interesante esta observación sobre la segunda Yufeng, o la mujer de las cicatrices, digamos. Digamos, este papel, digamos, este rol central que tiene en todo lo que es la narrativa, ¿no? Y toda la trama, cómo se desarrolla al final, y que en el fondo todo lo que pasa antes es como una especie de contexto, ¿no? Para que al final se desencadene a partir de su intervención. Es una lectura muy interesante, de verdad. Respecto al título, es que me ha llamado mucho la atención, porque es que yo, sin embargo, leyéndolo, lo apliqué. Os explico cómo lo apliqué. Si os acordáis, yo creo que es más bien al principio del libro, todos los intelectuales, sobre todo catedráticos, que salen, se editorrea de ellos ahora. Y aparece un señor, y yo me lo figuro siendo un catedrático tirano,
sus alumnos, ¿no? Es una persona que realmente es que va a llevarle los grandes altavoces magníficos para que pueda oír, el otro ni le hace caso, es completamente invisible. Y entonces yo por eso pensé, digo, el título, el invisible es él, porque al final termina hablando con la mujer, es que el otro pasa de él, o sea, lo considera como un insecto casi, ¿eh? Y eso ocurre cuando vende también otro segundo equipo de música, uno que es incluso más caro, y al que se lo vende lo trata también igual. Y de hecho el mafioso, si os dais cuenta, el mafioso, vamos, pasa no solo de él, sino del equipo incluso. O sea que en ese sentido yo pensé, pues mira, el invisible es el protagonista. Yo creo que va por ahí, pero el hecho de que el original sea la capa de invisibilidad, o sea, digamos, intenta dar un mayor alcance a esa figura. Es decir, no es el invisible, esa persona invisible, sino toda la gente que es como él, ¿no? ¿Cuánta gente no debe haber como él? Pues unos son técnicos de esto, otros son, yo qué sé, jardineros, otros son, ¿no? Y entonces yo creo que el título juega con, da este matiz de, digamos, generaliza o trasciende la figura en concreto del protagonista. Y yo creo que ahí está un poco el... Pero claro, esto cómo lo expresas, no sé, en castellano, ¿no? Los invisibles, ¿no? Igual, yo qué sé, no sé. Es complicado para que, además que sea algo pues corto y publicitable y demás, ¿no? Pero sí, yo creo que la idea es esa, pero que va un poco más allá de la figura en concreto. Estoy dándome cuenta que la capa de invisibilidad en ese caso habría sido más precisa, porque en ese caso sí ya habría sido todo el grupo social, ¿no? Claro, pero... Si lo ponemos en plan simplista, que fue como yo enseguida lo relacioné, digo, que es él. Sí. A veces estas cosas pasan, los títulos, los paratextos, ¿no? Los títulos, las solapas, las portadas, condicionan muchísimo la lectura. Muchísimo, ¿no? Tú das por muerto al marido de la segunda Yufen y yo, el invisible... No, para mí, en cambio, el invisible es él. Porque yo doy por hecho que él no está muerto. Que cuando él coge el teléfono, porque él está llamando para reclamarle la deuda, le dice, ¿qué quieres que te maten? O sea, porque sabe perfectamente que le están rastreando las llamadas de teléfono. Y luego cuando él va con la segunda Yufen a la tumba de la madre a que conozca a la niña, le llega la transferencia. Y yo pienso que el que le hace la transferencia es él, porque piensa que ya está su mujer está protegida, tiene una tapadera, tiene un hombre al lado y él puede desaparecer. Para mí, el invisible es el súper rico comprador de altavoces. Hay una duda. O sea, la gracia es que no está claro y nos claro, permite que estemos aquí discutiendo la jugada, ¿no? Claro. Pero hay una duda en que, no sé si lo recordáis, él recibe, que ya le cuesta un poco recibir... La primera cuando él anticipo. monta cuando monta esto, ¿no? Sí. Le paga un tercio anticipo, sí. del dinero, que le cuesta ya que le llegue porque está sufriendo, que no me paga, ¿no? Pero le termina llegando ese dinero, pero luego le quedan 2 tercios por cobrar, que fue a raíz de esto cuando vuelve, ¿no? Regresa a la residencia de este hombre, que ya no está, y entonces se encuentra la mujer con el pañuelo, que entonces la mujer le dice, bueno, pues ¿por qué no te vienes a vivir aquí? Que también es como muy raro, un poco, ¿no? Es como todo como muy misterioso y enigmático. Entonces es cuando... Aquí hay un momento que yo creo que estilísticamente yo lo encontré brutal, que es el inicio, creo que es del último capítulo, os lo voy a leer, lo tengo marcado, y creo que es bastante representativo de este formato, de estos cuentos alargados o novelas cortas, ¿no? El último capítulo empieza, dice, al día siguiente, por la tarde, llamé por teléfono a la empresa de mudanzas. El 31 de diciembre por la mañana hice la mudanza a esta nueva casa. Sí. Ese día al atardecer volví a Xinjiang y le entregué la llave a mi hermana.
No preguntó a dónde iba, pero trató de abrazarme llorando. Yo la aparté. Al año siguiente, por octubre, tuve una hija hermosa. Aquí hay un salto. Esto es increíble. O sea, entonces, hacer esto y que no quede mal, tienes que ser un virtuoso, ¿no? Porque, o sea, esto lo intenta, o sea, lo intentamos hacer, bueno, no sé, igual hay algún virtuoso de la escritura, ¿no? Pero esto lo intento hacer yo escribiendo un relato y, bueno, el lector dice, bueno, ¿qué estás haciendo, no? Pero ha llevado, digamos, el escritor ha llevado la narración por unos cauces de misterio en que tú lo lees y es posible, ¿no? Y te sorprende un poco, pero lo ves, ¿no? Entonces, a raíz de esto es cuando vemos que pues se han juntado con esta chica. Entonces llega un momento, incluso está muy adaptada, digamos, a la familia, porque van al cementerio a como rendir como homenaje o hacer esta ceremonia con la madre. Pero entonces cuando están en los cementerios, creo que ya se están marchando, creo, él recibe una transferencia. Llamada, cuando está en el aseo, dice, me ha llegado la transferencia de lo que falta, de lo que me debía. Y entonces le dice, pero ¿cómo puede ser? Y su nueva mujer, la segunda hija, le dice, no te preocupes, no pasa nada. Entonces, ¿está vivo o está muerto? Sí, bueno. Puede ser que sea ella. Su dinero, de alguna manera. O está vivo y cautivo, como Rebel. O está por ahí, yo qué sé, está escondido para librarse en de las la Bahamas, mafia, o es la mujer. Yo creo que la gracia es que no lo sabemos. Ella da una pista que es importante, que le preguntan, ¿tú cómo la has conocido? Y dice, yo estaba secuestrada. Y yo era entonces, un rehén. ¿Era o soy? Era un rehén, Era. como tú dices. Como tú, porque a ti también te has secuestrado. Yo creo que el asunto es que ahí hay alguien moviendo los hilos. Yo creo que es ella, que ya sabe lo que es el papel de rehén y sabe hacer muchas cosas como un de rehén. Sí, es que... Perdona que interrumpo, porque había una señora que ya quería intervenir desde hace mucho tiempo y yo creo que debemos darle pues es la que yo palabra. a lo largo de estas intervenciones y observando la traducción, o más bien el original del título, yo lo relaciono a algo que me llamó bastante la atención en el libro, que dice que lo mejor de las personas y de los hechos se concentra en una delgada capa superficial. Y ese es el lugar donde podemos asentarnos felizmente. En otro momento, es decir, si no tocas eso, tiras. En otro momento dice que los lazos familiares son como una capa fina de hielo suspendida sobre el agua. Si no la golpeas con un palo, si no la haces añicos con una piedra, sigue siendo una capa de hielo. Pero si insistes en poner tu pie encima para ver cuánto resiste, tarde o temprano terminará por romperse. Quiere decirse que puedes vivir con una cierta tranquilidad tu vida si no quieres indagar. Entonces, ese dinero que te viene, pues no indagues. Es así. Yo encantado, si me llegara. Pues no indagues. Lo que te va a pasar, pues no indagues. Que tu hermana te quiere echar, pues qué fastidio, pero mira, me voy a ir. Fulano, tengo que irme de mi casa el 31 de diciembre. Entonces, a mí ahora, en el transcurso de esta conversación, y dado que me había llamado muchísimo la atención estos dos momentos de esa capa superficial de si quieres vivir en el mundo sin tener roces, sin destacar en definitiva, ¿no? Si quieres ser un individuo y vivir tu vida, ni destaques, ni polemices, ni trates de buscarle tres pies al gato, que probablemente te va a ir peor. Claro, es que, digamos, si nos paramos a pensar un poco en ello, todos los vínculos de esta persona con su familia, los vínculos, digamos, estrechos, están todos rotos. Incluso hasta cierto punto de una manera humillante,
¿no? La situación de la hermana y el cuñado, por supuesto, ¿no? Además la hermana le engaña haciendo ver que el cuñado le pega para no sé qué, ¿no? La historia de su mujer. La historia de su mujer, humillante, que encima además cuando ya está con el otro marido tiene que ir a la fábrica para arreglar una máquina que el nuevo marido, o sea, humillante. El amigo que se lo quita de encima, o sea, con el amigo ha tenido un montón de marrones y los termina, le regala 2 camisetas, 2 Nikis de estos, ¿no? O sea, existencialmente, digamos, todos estos, o sea, está como hundido, ¿no? Es como una especie de mantenerse a flote, ¿no? En esta, lo de la delgada capa, ¿no? De que ante esta situación, yo creo que su propuesta es mantenerse, ¿no? Ahí, pero es una estrategia de subsistencia, ¿no? Y luego, de esto que has leído, yo creo que también eran citas muy buenas para apreciar lo bien, o sea, lo sutil, lo expresivo, ¿no? Y esto yo creo que es parte de la propuesta de este escritor, ¿no? De que puede tener esta parte, ¿no? Más de crítica social más o menos indirecta, esta parte a lo mejor más, a veces un poco surrealista o humorística, ¿no? O le gusta jugar con el lector, pero luego tiene ¿no? A veces te describe, no sé, yo había notado, por ejemplo, algunos momentos cuando describe el sonido de los altavoces. ¡Qué pasada!, ¿no? Esto son todos sinestesias, ¿no? Las sinestesias es una figura retórica, igual para los que no conozcáis. Una sinestesia es describir algo mediante un sentido que no es propio a ese algo, ¿no? O sea, describir, pues, un sonido ¿no? Un olor a partir, no, qué sé, si un olor es dulce, ¿no? Pues el olor no puede ser dulce, el dulce es el gusto, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo describe el sonido a partir de las texturas, la densidad? Es increíble, ¿no? O sea, a veces yo me veía leyendo descripciones de esto, de cómo montaba los aparatos, pensaba, bueno, esto es lo más, ¿cómo decir?, ¿no? Instrumental o ordinario, técnico, pero él te lo describe de una manera y le da una... Esto no sé si estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Le da como una especie de grandeza moral a su trabajo y a su oficio, ¿no? Precisamente como refugio, ¿no? Ante toda esta hipocresía, ¿no? Él se refugia en esto y el lenguaje poético yo creo que le da como una especie de... Es como un don nadie, ¿no? Pero es como... un pequeño héroe, ¿no? Por el hecho de saber describir esto con esta... A mí me parece que él debe ser un melómano, el propio autor, el propio escritor, porque, vamos, todas las referencias musicales son extensísimas y después ese conocimiento de los altavoces, de cómo producir y ser capaz de disfrutar y diferenciar un sonido bueno de otro buenísimo, pues y cómo se rasgan las vestiduras después de haber montado un aparato de tal calibre, que lo pruebe con cosas regrabadas, pues vamos. Pero además la música para él es un refugio, o sea, yo creo que y esto en la entrevista con Ana se lo comentaba, hay otros autores donde, por ejemplo, el ejemplo más claro vuelve a ser Murakami, ¿no? Murakami es muy conocido porque en sus obras siempre pues, salen canciones de los Beatles o de no sé qué, música clásica y tal. Pero yo creo que aquí las referencias a la música tienen un sentido muy inteligente, porque no son simplemente por esnovismo, sino que la música tiene relación con su oficio, ¿no? Y esta parte técnica, ¿no? Y esto tiene relación con un valor moral, ¿no? Como refugio, ¿no? Hay una cita, por ejemplo, en la página 97, hay un fragmento donde dice: no importaba dónde me encontrara, cuánta humillación, soledad y amargura tuviera que soportar. Me bastaba pensar en estos altavoces, apoyado silenciosamente contra un rincón del living, esperando que volviera para sentir dentro de mí una voz inequívoca que me consolaba. Tu vida no está tan mal, todavía hay un poco de esperanza para el futuro que ansías, ¿no? O sea, la música, ¿no? El oficio es como una especie le da como esperanza, un sentido, ¿no? Yo creo que... no estoy muy de acuerdo en esto de la superficialidad que se defiende aquí como manera de vivir o como manera de no sufrir, sino que él tiene su propia... Por ejemplo, él no gana dinero, bueno, gana dinero para vivir, pero al final, por ejemplo, el gran equipo de su vida con el que pensaba retirarse, prácticamente lo vende a precio de coste.
O sea, no se beneficia, no saca dinero, es lo que le han costado las piezas del equipo, ¿no? Y eso a él le llena de orgullo, y eso me parece a mí que es una manera de disfrutar del trabajo, de encontrar una satisfacción en la vida y tal. Porque otra cosa que me llamó la atención es que va diciendo, bueno, los clientes que tiene, unos dicen que muchos son profesores o gente con dinero, y unos dicen que China va fenomenal y otros dicen que va al precipicio no y tal, y él no se define. Luego tampoco dice, pues esto del capitalismo era impredecible, como diciendo, es que lo que estamos viendo, yo no sé cómo llamarlo, en fin, que en política no se moja un pelo, pero en fin, que su propio esquema moral es eso de hacer algo que merezca la pena y hacerlo no por el lucro, sino por la satisfacción que él consigue y por la que da. De todos modos, cuando vende lo que él vende no es el altavoz, sino el amplificador, creo, una parte del equipo, o me parece, ¿no? Él lo que hace es vender el conjunto. Perdón, exacto. Pero yo creo que ahí él no quiere lo que... La parte más cara es la que le proporciona ese rico que... Pero yo creo que él lo que barato. hace es venderlo a precio de coste para que alguien se lo compre, para después él poder comprarse la casa, el piso. Claro, esa era la idea inicial. Y luego cuando ya encuentra la segunda Yocel, pues no necesita eso. No, claro. Y entonces dice que el dinero de la segunda transferencia, los 2/3 de tal, no lo va a gastar. Se queda ahí. No lo gasta, de hecho no toca un centavo de lo que... No, del exacto. Del dinero que le llega por esta vía, digamos, última, no toca nada y vuelve otra vez a su trabajo de... Claro, y entonces para mí eso es su propio sistema moral. O sea, Sí. en el sistema que hay, pues no lo ve ni capitalista, ni fu ni fa, no se moja mucho ahí, pero él tiene su propio sistema moral, desde luego. Sí. Pero eso le pasa al final, cuando él Al ya tiene... final. Pero es un poco lo que comentaba antes, ¿no? De que cuando ya tiene casa donde vivir, ¿no? Pero, digamos, toda la transacción, ¿no? Todos los cálculos es para poder, en el fondo, encontrar un sitio donde vivir, porque además se queda sin... O sea, no solo se queda sin familia ni amigos, sino además sin hogar, ¿no? Y sin ahorros, o sea, se ha gastado todo lo que tenía en comprar los componentes. Sí. Y entonces está al borde del precipicio. Sí. Entonces, yo creo que lo de la superficialidad es un poco esta estrategia de supervivencia en una situación como esta, ¿no? Y una lectura, insisto que soy bastante escéptico para aplicar como lecturas, y esto igual Andrea sabe, bueno, no igual, no, sabe mucho más que yo sobre esto, pero una lectura confuciana a esta situación, de estas que digo que se podrían aplicar, pero se podrían aplicar a otras muchas, ¿no? Es, digamos, dentro de toda la estructura confuciana, los vínculos son esenciales. No solo los vínculos de paz, cualquier vínculo, ¿no? La idea bueno, se ha traducido Ren, no sé, benevolencia, humanidad, es uno de los pilares, ¿no? Que además no solo es de padres, o sea, es una confianza, es un vínculo, digamos, de padre a hijo, pero de hijo a padre, o de arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿no? Entonces, toda esta estructura en la vida de este señor se va al garete, toda, ¿no? Y entonces, todo este énfasis en ¿no? tejer vínculos, ¿no? Relacionarse, ¿no? Todo esto explota y él pues se mantiene a flote, ¿no? Esta idea de flotar, de superficie, ¿no? Pero es interesante que esta confianza en el final crea con una persona que no sabe ni el nombre, no tiene ninguna historia, ¿no? Todos los vínculos, ¿no? Con las personas que tienen una historia que está desarrollada del pasado, ¿no? Que normalmente pensamos que es un garante, ¿no? de crear una relación, se deshacen, ¿no? Y lo que consigue crear de confianza es justamente la persona que parece que no tiene ni cara, ni tiene ni nombre, no tiene nada, ¿no? Y eso es un poco lo que ese momento, ese salto, yo lo he vivido un poco como un salto, ¿no? en la nada, ¿no? De atrévete, que es un poco en esa recomendación de la madre, ¿no? Cuando lo ves te das cuenta, ¿no? Es como, no es algo que es creado, que es
que es creado en el encuentro, ¿no? En dar algo, ¿no? Es algo, es como el salto ¿no? ¿no? De lo que se habla, ¿no? De hacer el salto, ¿no? En la nada, ¿no? Como dice Oden, ¿no? Decir, ¿no? Salta cuando en la nada, ¿no? Porque si no, no creas nada, ¿no? Y ahí veo un poco ese aspecto, ¿no? Que sí hay confianza, pero no en todo lo que parece, ¿no? Que es por debajo de la superficie. Ahí de repente se crea algo misterioso, ¿no? Que es misterioso totalmente, ¿no? Y es como... Este juego. Sí, este juego, ¿no? Un poco, ¿no? Que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que no sé si os pasa, ¿no? Cuando leyendo, ¿no? Esta obra, en algunos fragmentos te deja como un eco, ¿no? O sea, ves estas contradicciones y dices, a ver, ¿no? Y te quedas como un poco reflexivo, ¿esto cómo lo tengo que entender? O esto, y esto pasa con otras obras de este escritor, sobre todo con sus cuentos más vanguardistas. Paras, lees para atrás, vuelves a leer, esto cómo puede ser, ¿no? Te hace como, te evoca muchas cosas, ¿no? Pero claro, también puede ser frustrante y es exigente, ¿no? Esta yo creo que es un poco más amable porque, bueno, la trama tiene un punto de misterio, es relativamente sencilla, ¿no? Pero es un escritor sofisticado y que, pues que requiere que los lectores estén dispuestos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es parte del reto. Y ahora me acordaba de esas tramas. Espera, pasa el micro, así. Ahí está. De cuando la hermana le deja con la novia que le había buscado y eso, y cómo ella está simple intentando a ver si le canta la canción, a ver si, y eso, y dices, se la cantará al final, y al final no le canta la canción, ¿no? Es una cosa de esas que va metiendo por ahí. También cuando al final del todo que está desesperado porque quiere recuperar el dinero y va con el señor ese que le ha vendido un equipo, que es un general, y hasta te doy 2 soldados para que no pasa unas cosas, pues eso, como un poco de surrealismo, ¿no? De cómo vas a ir acompañado a una casa con, ¿no? Y bueno, a mí lo que me pasó también al principio, casi dejé de leerlo por esa dificultad que encontré en algunos argentinismos, ¿no? Que es que tuve que, a través de Google, encontrar yo, pero de verdad, me parecía que yo lo entendía, ¿no? Pero me desviaba un poco de lo que era la trama, ¿no? Pero bueno, al final, como quería venir aquí a este encuentro, pues acabé leyéndolo, y así luego ha habido una parte muy larga que no he notado nada no he usado prácticamente nada. Luego de repente aparece alguna cosa muy cortita, como por ejemplo, que me ha hecho mucha gracia, que parece que en Argentina no buscan las 3 patas al gato, cuando buscan 5. Al final, ¿no? Sí, eso me ha hecho gracia, ese tipo de diferencia, ¿no? En ese dicho que tenemos nosotros. Y bueno, yo también lo que creo es que al final, como que ya la última salida que tiene es, ¿no? Cuando su hermana le pide que se vaya y eso, pues casi como que se iba a tirar a la calle o algo así, ¿no? Una cosa así, y de repente eso, la charla que tiene con la que le llama para decir que mira las estrellas, ¿no? Dice, ¿para qué me voy a complicar la vida, no? O sea, este es, ¿no?, el último reducto que me ha quedado en la vida, ¿no? Y eso, rápidamente parece que lo acepta y la vida no le defrauda al final, ¿no? Es como que lo que decía su madre, al final lo que no has buscado te ha dado la satisfacción, ¿no? Un poco así. Y bueno, y luego aparte de las cosas que de si quién es el invisible y todo, yo creo que más bien es una cosa como que todos tienen algo de invisible, ¿no? El Gaster tiene su cosa, esa que
que se queda la cara, que no sabes si tienen una máscara, ¿no? Hacen también una referencia a eso de los cuentos chinos de fantasma, ¿no? Como si pues, el velo que lleva la mujer, ¿no? Entonces es que no hay nadie que no sea invisible, ¿no? Su hermana es invisible, ¿no? Su cuñado mucho más. Yo, el menos invisible y el peor de todo, ¿no? Me parece el amigo, ¿no? El amigo. No, está claro que es como que él dice, nada más casi empezar, dice, solo tengo una relación, ¿no? Y resulta que he elegido de todas las relaciones, aparentemente, la más tóxica que se dice ahora, ¿no? Sí, al final el libro, eso, aparte de ese tropiezo que tuve con el argentinismo, me ha gustado bastante. Estupendo. Sobre esto que comentabas de estos momentos así un poco como más surrealistas o... por esto os he querido dar un poco de contexto sobre de dónde viene el escritor, ¿no? Porque son, yo creo que rasgos que, bueno, llevan, como os comentaba, ¿no? Llevan la mochila y a veces le sale esta vena así como un poco más experimental o surrealista y los integra ahí. Y después lo que comentabas, también estoy de acuerdo que igual seguramente estaremos bastante de acuerdo, la figura del amigo es como, es terrible, ¿no? Como digamos, emblema de, ¿no? de esta persona como egoísta, hipócrita. Además, pues esto está muy caracterizado como pues, alguien que tiene una fábrica, ¿no? O sea, está muy, algo estereotipado. Y es un personaje, digamos, por contraste, destaca mucho. Sí. Pero además es listillo porque cuando él le va a buscar para que le ayude y le dice que le ha hecho un pago por anticipado, lo primero que le dice es, ¿y lo has dicho? Pero eres idiota. Sí. Si no lo hubieras dicho, él se ha suicidado y no hay ningún recibo, o sea que te debe todo. No, y es listo también porque es el que le sugiere que la hermana le está como engañando. ¿No? Porque dice, pero tú... Parece que es porque dice, pero tu cuñado no era cojo. Sí, si es cojo, ¿cómo le va a dar con el borceguí? Porque utiliza la palabra borceguí. ¿Cómo le va a dar con las botas si es cojo? No sé qué. Bueno, y cuando deja embarazada a la amiga, le hace irse a este pobre Es un pinta, a acompañarle al aborto y a pagárselo. O sea, jeta descomunal. ¿Más comentarios o impresiones o...? Hemos hablado de la música, hemos hablado del título, hemos hablado de la mujer misteriosa, el cliente misterioso, la traducción argentina. Os leo las cosas que me había ido anotando, el estilo humorístico, los detalles, ¿no? Las sinestesias. Hemos hablado de este tono lacónico, despegado, la forma y la estructura, ¿no? Estos encadenamientos, esto no sé si como lectores se usaba, yo creo que aquí no es excesivo, pero estos vaivenes entre el presente y el pasado, ¿no? Aquí creo que quedan bastante claros. En otras obras de este autor, esto está hecho muy al estilo Borges, llega a un punto donde no sabes dónde estás. Tiene pues, típicos cuentos donde, por ejemplo, tiene varios relatos cortos de académicos, ¿no? Pues yo qué sé, el profesor Andreas Janus está escribiendo un artículo sobre un poeta del siglo no sé qué que estaba escribiendo un artículo sobre... Y entonces, al final no sabes si es Andreas, es el poeta o es el... ¿no? Y te mete en un... ¿no? en un ambiente que bueno, pues juegas allí, ¿no? Entonces aquí yo creo que no es tan excesivo, pero también tiene estos momentos de que va alternando, ¿no? Y te va construyendo un poco todo este clima, pero luego con unos grandes saltos, ¿no? Como el que hemos comentado antes, yo creo que con un dominio del estilo de la narrativa muy, muy potente.
No sé qué os ha parecido, por ejemplo, habéis visto las críticas a los académicos, a los intelectuales, ¿no? Les dice que son unos, bueno, que no saben lo que dicen, que no se ponen de acuerdo, ¿no? Esto yo creo que también es una crítica muy motivada por el hecho de que en China los académicos, los intelectuales, digamos, tienen esta preocupación por el futuro, ¿no? El devenir del país, ¿no? Esta figura que yo creo que ahora se ha ido perdiendo, pero tradicionalmente era muy potente. Pero luego hay toda esta crítica a lo que es esta nueva clase, bueno, los nuevos ricos, ¿no? Que también les... No hay la menor crítica política. Yo creo que no hay la menor crítica política. O sea, yo más bien la parte política la he visto por lo negativo. O sea, es algo así como decir, mira, no te metas en líos y si las cosas van bien, para adelante. Porque es que no aparece para nada ningún aspecto político. Quizá eso tenga que ver con la situación política del partido único en China y tal, ¿no? Pero si os fijáis en el libro, es que eso no sale, o sea, no existe, por decirlo así. Lo que pasa es que tendría que salir. O sea, no quiero decir, no sé. Pero fíjate, cuando hacia el final, porque además una cosa que tú has dicho que igual es que yo te la he entendido mal, pero yo no estoy del todo de acuerdo. Yo no veo que él tenga, digamos, una forma muy coherente de actuar en función de sus gustos. O sea, que sea una persona que quiera dedicar su vida a hacer magníficos equipos de música, hombre, y si puede venderlos, ¿no? De hecho, en el último tramo en el que pega el salto y tiene una hija así en un párrafo, no sabemos a qué se está dedicando ese buen hombre. Yo creo que se está dedicando sencillamente a vivir, ¿no? Pero él no está vendiendo otros equipos, ni... No, sigue, porque al final regresa a la casa del mismo profesor donde había estado antes, pero entonces él, finalmente, ¿no? Como termina en el último párrafo, él normalmente actuaba como un invisible y dejaba que estuviera ahí con su perorata y al final dice, oye, perdona, perdona que te diga algo, por primera vez habla. Y entonces él sigue trabajando en sus cosas. Y sí, pero ¿no? Lo que quiero decir con el destornillador y demás. Es que la solución que ha tenido su vida ha sido una solución, ¿cómo diría yo? Como si hubiera actuado lo del Deus ex machina, ¿no? O sea, ha aparecido una cosa por ahí arriba que lo ha arreglado y catapult. Y no te metas en más líos ni en más jaleos. Y entonces ahí sí puedo ver yo a lo mejor de una forma indirecta, una referencia política, que consiste en decir, si el sistema funciona, no te pongas enfrente, simplemente ve avanzando con el río, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, se me ocurrió a mí pensarlo, porque... para ir cerrando, lo de la crítica política depende de lo que entendamos como crítica política. Es decir, si una crítica explícita contra el partido, eso no está, pero hay una crítica, yo creo, mucho más profunda, ¿no? A la sociedad contemporánea actual, ¿no? En China, ¿no? Entonces, a veces también, ¿no? Cuando pensamos en crítica política pensamos pues, en disidentes, pero a veces hay obras que tienen un calado mucho más significativo, pero a lo mejor son más, ¿no? menos explícitas o más, no sé, filosóficas, ¿no? O sea que yo ahí sí creo que tiene un peso, ¿no? A nivel crítico, pero bueno, no sé. Y que la crítica es más profunda. Exacto. Sí, bueno, tenemos que buscar el fin porque aquí nos van a echar, porque nos van a cerrar y bueno, quiero cerrar. Mira, esa novela, por muy corta que sea, o este cuento largo, por muy corto que sea, te da mucho de sí y bueno, espero que veo que os ha inspirado y a mí también me ha gustado muchísimo, pero
ya hemos terminado una sesión y ya viene la siguiente, y que voy a anunciar que la próxima sesión será en junio, el lunes 10 de junio a las 7 aquí. Es una sesión especial porque es en el marco de la Feria del Libro y vamos a leer en la traducción de Miguel Ángel Petreca la novela Una pizca de maldad, de A.I. Y lo especial va a ser, no solamente va a estar aquí el traductor, sino el autor. A Instituto Confucio hemos invitado el autor para que venga en el marco de la Feria del Libro y van a estar los dos aquí, así que vais a tener la oportunidad de conversar directamente con el autor, que vamos a tener una... Perdona, por supuesto, tú es que pronuncias muy bien el chino, pero dínoslo un poco más que lo podamos entender. Una pizca de maldad. ¿Y el autor? A.I. A.I. Ay. A, no sé si es A-H, espacio, Y-I. A-H, bueno, en las traducciones al inglés solamente escriben A sin H, pero A-I. Una pizca de maldad, también en la misma editorial Adriana Hidalgo, aquí. Y como ya vamos a traer el autor, y lo voy a anunciar, aunque no es club de lectura, vamos el 12 de junio, organizando en el Círculo de Bellas Artes una conversación entre A.I. y el Antonio Lozano, un especialista en novela negra, que van a tener una conversación sobre novelas negras, porque ahí escribe novelas negras, y como algo especial también, no es en la programación oficial de la Feria del Libro, pero está, abarcado. Y también, como sorpresa, también un día después vamos a traer otro autor chino, gracias a la colaboración con la Casa Asia, que trae a Chen Chun-Cheng, no sé si os acordáis, el autor que ha escrito Submarino en la noche, que hemos leído aquí en octubre, y vamos a invitarle no en esta biblioteca, sino en la biblioteca Iván de Vargas, que está en el Madrid de los Austria, ¿no? Y bueno, todavía estamos ultimando, vamos a invitar a Teresa, la traductora, y quizás para tener una conversación con el autor, como ya habéis leído la obra, ¿no? La mayoría de vosotros, seguramente os interesará venir, participar, traer una copia para que lo firme, quizás, y entonces para ¿no? tener este regalo. Yo veía hoy, cuando estábamos hablando de Borges, también estaba pensando en Chen Chun-Cheng, ¿no? esta conexión, y de hecho era Goethe que presentó a Chen Chun-Cheng en un jurado de un premio. En un jurado de premio, y que dio, la apreciación ¿no? para un premio, ese autor Goethe, ¿no? sobre Chen Chun-Cheng, ¿no? Y les une, creo que, el amor por Borges aquí. Pues está quedando todo muy bien trenzado. Depende, como aquí también hay surreptitious en inglés, ¿no? Sí, sí. De repente se están creando, sinergias. Así estáis todos invitados. Los detalles, como siempre, están en nuestra página web. Para dudas, entonces puede ser, si queréis participar, una semana intensa de autores chinos y textos chinos. Los libros ya han llegado al Instituto Confucio, se pueden prestar ahí, y los vamos a llevar aquí también a la biblioteca para que podáis avanzar con la lectura, porque son solamente 6 semanas, un poco más corto, pero la novela también que vamos a comentar es cortita también, no es como una de esas
estoy buscando algo para octubre para que os entreguen, para entreteneros durante el verano con la lectura larga. Bueno, muchas gracias. Cerramos aquí. Carles, muchas gracias por esta maravillosa sesión. Y gracias por venir aquí y vuestra pasión. A mí estoy aprendiendo mucho también. Gracias.